Génesis 20. Hemos estado hablando acerca, en estas 3 semanas, acerca de Sodoma, de Gomorra, de Lot, de el carácter de Lot, de sus hijas, de su familia, y de alguna manera, y lo reconozco, han sido palabras duras también para nosotros, pero déjame decirte algo que todavía no termina. O sea, todavía hasta el día de hoy las palabras son duras y son duras a nosotros. Entonces, más allá de escucharlas y percibir que son palabras duras, yo quiero pedirte que abras tu corazón y abras tu entendimiento y abras, pídele a Dios que abra tus ojos, y también que todo lo que te impida escuchar de Dios, todo lo que te impida, hablando Pablo nos habla acerca de que tenemos lucha, y no una lucha contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad en lugares celestiales, principados, gobernadores y potestades. Todo aquello que tú pienses o que sepas o que de alguna manera creas que está frenando el accionar o el oír de tu corazón para lo que Dios tiene que decirte, ayúdame. Y di: Señor, yo quiero escuchar lo que tú quieres. Yo quiero escuchar lo que tú tienes. Si no me permitas, por favor, Señor, déjalo pasar. Que me entre por aquí y me salga por acá, Señor, sino atesorar mi corazón para ti. Vamos a buscar vamos a leer Génesis 20. Dice: de ahí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella, y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él: mi hermana es. Y ella también dijo: él es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Vamos a leer hasta ahí. Fíjate, ya había pasado esto en la vida de Abraham, ¿cierto? ¿Cuándo había pasado esto? Cuando fue a Egipto, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas? Cuando fue a Egipto también pasó algo igual. Abraham argumentó que Sara era su mujer y Faraón la iba a tomar por esposa. Y nuevamente nos parece increíble, bueno, a mí me parece increíble que 20 años después de haber cometido el mismo error con el Faraón, Abraham vuelva a intentar engañar diciendo que Sara era su hermana a otro hombre. Nos parece increíble hasta que reconocemos nuestra propia tendencia al pecado. Tu tendencia y mi tendencia, como dijo Pablo, yo el primero, nuestra tendencia al pecado constante y consciente. Vamos a buscar 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. 10:12. 1 Corintios 10:12. ¿Lo tienes? Es muy fácil decir me equivoqué. Es muy fácil decir yo no tengo la culpa. Es muy fácil echarle la culpa a cualquiera que se te pone enfrente. ¿Te acuerdas qué es lo que dijo Adán del pecado que cometió? La esposa que me diste. ¿Te acuerdas qué dijo la mujer? La serpiente. ¿Y te acuerdas qué dijo la serpiente? Pues ya ni modo.
Es decir, podemos encontrar muy fácil, y eso lo vamos a ver más adelante, el poder excusarnos en cualquier cosa por causa de nuestros errores. 20 años después de que ya había pasado esto en la vida de Abraham y de Sara, otra vez lo vuelven a hacer. 1 Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Acaso Dios, fíjate bien, en el capítulo 18 de Génesis, Dios habla en una intimidad con Abraham? Dios le dice los planes que tiene para Sodoma y para Gomorra, y Dios le permite escuchar la oración de Abraham. Dice: mira, si hay 50 justos, si hay 40 justos, si hay 10 justos, no voy a destruir Sodoma y Gomorra, pero no los encontró. Dios se encuentra en una intimidad del capítulo 18 antes de destruir Sodoma y Gomorra, y después de que eso destruye Sodoma y Gomorra, Abraham la vuelve a regar y vuelve a meter la pata. Después de 3 veces que hemos estado hablando de las mismas cosas durante 3 domingos seguidos, nuevamente hoy Dios te dice a ti y a mí: mira, si estás firme, si tú crees estar firme, mira que no caigas. Porque después de 3 semanas y aún esta cuarta, después de que Dios te ha dicho lo mismo semana tras semana, semana tras semana, estás haciendo lo mismo y estás menospreciando lo que Dios te ha dicho desde el principio. ¿O acaso crees tú que es casualidad que Dios esté hablando consecutivamente sobre las mismas cosas durante estos 4 domingos seguidos? Hay algo en ti. Muchas veces no sabemos lo que hay adentro de nosotros porque ni nos percatamos, pensamos que las cosas están bien. Ahora, ven a buscar Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20. Y dice así: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ahora vete a buscar Esdras, el libro de Esdras, capítulo 9, versículo 1. Esdras, capítulo 9, versículo 1. Está firme, mire que no caiga. No hay justo ni aun uno. Y Esdras 9:1 dice, ¿lo tienes? Dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer ese pecado. Hasta ahí. Mira, ¿hasta qué punto quieres hacer enojar a Dios? Tú y yo juntos. No te hablo nada más acerca de tu responsabilidad, sino también de la mía. ¿Hasta qué punto tú y yo queremos hacer enojar a Dios? Porque no hemos reconocido nuestra dependencia de Dios. Y específicamente de esa dependencia de la cruz, cuando Cristo vino y redimió nuestra vida para hacernos algo diferente. En esa cruz del Calvario, donde todo sucedió, en donde todo se consumó, no hemos sabido ni siquiera uno de esos días abrazar esa cruz, sino que seguimos en lo malo, tú y yo, delante de los ojos de Dios. Pero ¿hasta cuándo? Las cosas torcidas nunca van a prosperar, nos ponen en peligro día a día, porque después de 3 semanas de piedras constantes, piedra sobre piedra para ti y para mí, porque yo soy el primero que me llega, seguimos diciendo: ay no, yo no, a mí no,
Ahí le va para el que está atrás, ahí le va para el que está a un lado, ahí le va para mi vieja, ahí le va para mi viejo, ahí le va para mis hijos, ahí le va para mis padres. Yo no, hoy no. Pero déjame decirte algo, el contexto de Primera de Corintios, si pudiste ver el contexto de Primera de Corintios, es la idolatría. Y guardaos de la idolatría, dice el texto, dice el contexto de Primera de Corintios. Cuando leímos, aquel que se quede firme, mire que no caiga. ¿Cuál es el contexto? Idolatría. Y déjame decirte una cosa bien importante. Una parte de esta idolatría se llama egolatrismo, egocentrismo. A lo mejor tú me puedes decir que yo no tengo imágenes, yo no tengo dioses en mi casa, yo no tengo terafines. Los terafines eran dioses que cada quien sacaba y le ponía el nombre que quería. Yo no tengo confianza en las estrellas, yo no voy a que me lean el tarot, yo no voy a que me lean las cartas, yo no leo el horóscopo, yo estoy bien. Pero cuando dices yo estoy bien y no abrazas la cruz, hay otro problema, se llama autojustificación. ¿Te acuerdas de Job? Job era un hombre bueno a los ojos de Dios, pero después de que pasó el tiempo empezó a autojustificarse. Señor, si yo soy bueno ante tus ojos, ¿por qué me está pasando esto a mí? Señor, si las cosas alrededor de mi vida, Padre Santo, estaban bien, ¿por qué en este momento ahora ya no están? Señor Dios, yo soy bueno. ¿Cuántos de tú y yo podemos decir, Señor, yo soy bueno? ¿Quién se atreve a levantar la mano y decir, yo soy bueno delante de Dios? Ninguno de nosotros podríamos atrevernos a decir somos buenos delante de Dios, porque esa misma autojustificación dentro de la cruz y la sangre de Cristo, debemos entender que es nuestra única dependencia. Decía en el libro de Esdras, porque los príncipes y los gobernadores han dado a sus hijos y a sus hijas para que se casen en un linaje impío, en una raza que no ha sido santa, porque han pervertido la santidad. La santidad tú y yo la tenemos en nuestras vidas. Tú y yo hemos sido llamados a ser santos, ¿cierto? ¿Tú crees en los santos? Tienes unos sentados al lado de ti. ¿Tú crees en los es un juego de palabras, ok? Tú y yo somos santos porque hemos sido llamados a algo especial, ¿cierto? Hemos sido apartados, ¿cierto? Mediante la sangre de Cristo hemos sido lavados, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando tú y yo nos vamos y nos vamos a un lugar del cual está desapartado de la gracia de Dios y de la voluntad de Dios? ¿Qué pasa cuando tú y yo pervertimos la santidad que se nos es dada? Oye, vamos a hablar más adelante en el colegio bíblico acerca de la santidad, pero déjame decirte algo. Santidad es algo que está apartado para Dios, y tú y yo somos apartados para Dios en palabra, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pies, en nuestros brazos, en todo nuestro cuerpo. Romanos dice que presentemos nuestro cuerpo en un sacrificio vivo y constante, nuestros miembros, todo lo que somos nosotros. Y también dice en Tesalonicenses que seamos irreprensibles o guardados irreprensibles en cuerpo, en alma y en espíritu para la segunda venida de Cristo. Ahora, santidad es algo que Dios ha puesto en ti y en mí que nos hace diferentes. La santidad no es, o ser santo no es una foto de alguien que está en la pared y que está con los ojos puestos para arriba. No es santidad, no es santo. Tú y yo somos santos porque somos apartados para Dios, pero nosotros somos los que andamos desapartándonos para Dios. Estamos como la leche, nos cortamos solitos. Ahora, santidad no es estar al borde del abismo sin caerme. Santidad no es cuánto puedo estar aquí sin caerme, cuánto puedo jugar para no caerme al pecado, al abismo, a la muerte o al pecado. Eso no es santidad, y muchas veces tú y yo tenemos eso por santidad. Mientras vaya por la orillita y no me caiga, yo estoy bien, estoy santo, estoy siendo apartado para Dios. Pero eso no es santidad. Santidad es cuánto te puedes alejar
de eso que te hace pecar. Ahora, cuando Dios pone algo en tu vida, ¿tú crees que Dios pone eso algo y Dios te deja sin salida? ¿Qué dice 1 Corintios? Dios te da, te pone la prueba, pero también te pone la salida. Dios no te da más de lo que tú puedes soportar. Lo acabamos de ver, ¿cierto? Aquel que está firme, porque se cree firme, mire que no caiga. Dios no puede dar más de lo que tú y yo podemos soportar. ¿Qué tanto has soportado tú en tu vida? ¿Te estás muriendo por una gripa? ¿Te estás muriendo porque el día de hoy no tuviste para desayunar? ¿Estás sufriendo porque no tienes para pagar la inscripción de tu hijo? ¿Sabes qué? Una parte de la santidad es precisamente el sufrimiento. Hablaremos de eso más adelante. Entre más sufres, más eres capaz de resistir. ¿A poco tú crees que Dios no le hubiera dado la salida a Abraham? ¿Sabes por qué Abimelech iba a tomar a su mujer? Porque Abraham era rico, ¿te acuerdas? Que tuvo que separarse de Lot, porque sabes que tus siervos y mis siervos son muchos y no podemos pastar todos en el mismo lugar. Entonces tú vete para un lado y yo me voy para el otro. Era rico Abraham. Yo no sé, yo quiero suponer que Sara era muy bella y aún en su vejez, porque ya a esta altura Sara ya era una mujer mayor, era una mujer bella. Pero yo quiero suponer que más allá de esa belleza, lo que Abimelech quería era una alianza con Abraham, una alianza estratégica y comercial. Por eso toma a su hermana, hasta ese momento era su hermana, y le dice: mira, yo quiero a tu hermana para estar reino con reino y juntos, y que tú me eches la mano y yo me echo la mano, es decir, ventajoso el Abimelech. Yo voy a estar contigo, tú vas a estar conmigo, tú puedes morar todo lo que tú quieras. Esa era la tradición, esa era la costumbre en aquel entonces. Por eso tomaba a esa mujer, y por eso Abimelech fue y dijo: tráiganme a esa mujer. Y yo imagino que llegó y le dijeron: oye, ¿tienes novio? Digo: no tengo. Oye, ¿eres casada? Pues no tengo. ¿Y este cuate que viene contigo quién es? Pues es mi hermano. Y luego va con el hermano: ¿tú eres su hermano? Sí, es mi hermano. Nosotros somos hermanos de sangre. Pues presta. Y se la lleva. Y llega, vamos a regresar a Génesis. Y llega allí al palacio de Abimelech. Y fíjate bien cómo a un hombre impío, cómo a un hombre que no creía en Dios, Dios se le muestra en sueños. En aquel entonces los sueños eran una forma muy especial, muy particular de que Dios hablara a la gente. Los sueños, cuando una persona sabía que soñaba algo de parte de una deidad, lo tomaba como algo muy padre, como algo muy grande. Abimelech ni siquiera conocía a Dios, Abimelech ni siquiera sabía quién era Dios, y Dios se le muestra de una manera bien impresionante y le dijo: la mujer que tú tienes tiene un marido, y su marido se llama Abraham. Ve y regrésala, porque entonces yo voy a hacer mal en tu vida y voy a traer muerte a tu vida, y si la regresas voy a traer vida. Y vemos más adelante que le dijo a Abimelech: Señor, es que yo no sabía que esta mujer era casada. Señor, yo no sabía, yo soy inocente. Te pregunto, ¿Abimelech era inocente? Pues sí, era inocente, porque en realidad él no sabía que era su esposa de Abraham, aunque estaba haciendo mal. Ahora, vamos a leer del versículo 9 en adelante, ¿qué fue lo que pasó después? Dice: después llamó Abimelech a Abraham, le dijo: ven para acá, y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer.
y la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Fíjate, hay varias verdades aquí. La primera es que sí era su hermana, era su media hermana. En aquel entonces era una costumbre para preservar el linaje de la misma familia y no mezclarse con otras ciudades o con otras familias, que entre la misma familia era permitido tomar a veces hermanas o primas. Y Abraham así lo hizo. La desconfianza en Dios que Abraham tenía, el indebido temor por su vida y su intento de engañar, puso tentación en el camino de los que le rodeaban, exponiéndose él mismo y a Sara a las justas reprimendas. Pero lo que más me llama la atención, abre los oídos, abre los ojos, lo que más me llama la atención es la absurda respuesta que dijo Abraham a Abimelech. Una respuesta absolutamente blandengue, débil, sin fundamento, y que no se basa, y que solamente se basa en lo que él creía que estaba bien. Es que yo pensé que aquí eran muy malos y tuve temor de las cosas. Cuando Dios le había dicho en contra de los reyes del rey Kedorlaomer, yo te voy a proteger en contra de esos reyes. Cuando Dios le había dicho, yo te voy a fortalecer en el capítulo 8. Cuando Dios le había dicho, tú vas a estar conmigo, Abraham, yo voy a ir delante de ti y nadie va a ir en contra de ti. Los que te bendijeren, yo los voy a bendecir. Los que te maldijeren, también los voy a maldecir. Abraham no tenía ningún punto para poder pensar que podía tener temor por lo que le podían hacer. Quizá era una ciudad con pecado. Quizá era una ciudad que era gente mala, pero ¿en quién estaba confiando Abraham? ¿En quién estaba poniendo su fe Abraham? Esa fe que le fue aportada por justicia y que lo llevó al mismo capítulo de Hebreos 11. Esa fe en donde quedó. Y esa fe, al igual que tú, en ti y en mí, puede quedar por los suelos. Porque durante mucho tiempo, tú y yo hemos escuchado el evangelio de un Cristo blandengue, el evangelio de un Cristo el cual no tiene poder ni autoridad, el evangelio de un Cristo el cual se la pasa sufriendo. Pero ¿sabes qué? Mi Cristo no es así. Mi Cristo es un Cristo el cual se levantó de la muerte, el cual vino y nos vino a dar libertad a ti y a mí, el cual clavó en la cruz el acta que era en contra de ti y de mí, y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió en medio de todo el mundo y le dijo: yo he ganado sobre cada uno de ellos. Mi Cristo y tu Cristo no es un Cristo blandengue en el cual podamos excusarnos. Es que Dios me dijo que saliera errante de mi tierra y de mi parentela. Es que si Dios me había dicho que tuviera que salir, es porque tenía que salir. Yo te dije una vez, Dios nunca te va a llevar por su voluntad. Si tú te sales es otra cosa, pero nunca por su voluntad te va a llevar a un lugar en donde su gracia y su misericordia no te vaya a proteger. Y aún si pasas pruebas, no te va a dar pruebas más allá de lo que tú puedas soportar. ¿Acaso Dios no pudo haber mandado ángeles como esos varones que se presentaron delante de Abraham? En el momento en que Abraham se hubiera puesto los pantalones y hubiera dicho: es mi esposa, ¿y qué? ¿Acaso no hubiera mandado: te voy a matar y te voy a agarrar a tu esposa? ¿No hubiera mandado ángeles? ¿Qué crees tú que hubiera pasado en el sentido contrario? ¿Qué crees tú? ¿Cómo hubiera tomado a Abimelech? A lo mejor ni siquiera le dice: ahí muere, tú eres hijo de Dios, ahí muere, hasta aquí llegamos, vete con tu esposa, vete, bla, bla. A lo mejor ahí queda. Pero Abraham tuvo miedo, tuvo un temor irracional, tuvo un temor que no es de Dios, que no es en Dios. ¿Cuántas veces hemos sido enfrentados y confrontados por nuestras decisiones o por las cosas en las que tú y yo vamos bajo la voluntad de Dios y tenemos miedo? Yo te digo, te pregunto, ¿es malo tener miedo?
nosotros mismos. El miedo es un sentimiento que Dios puso en nosotros, no podemos negarlo. El asunto es, te dejas abarcar por el miedo, te dejas amedrentar por el miedo, y cuando acuerdas ya estás cacheteado por el miedo en el suelo, y las cosas que tú debiste de hacer no las hiciste, y las cosas que tú debiste con autoridad y con poder, por la supereminencia de Dios, debiste hacer, no las has hecho porque has tenido miedo. Entonces tu Cristo no es el Cristo de la Biblia, déjame decirte, porque el Cristo de la Biblia se levantó con poder y gran gloria, y tú y yo estamos viviendo un evangelio y un Cristo blandengue, que cualquier viento de doctrina, que cualquier sufrimiento, que cualquier pruebita lo dobla. 1 Corintios 16, 13. Hombres, 1 Corintios 16, 13, aquí te va para ti, caballero, hombre de Dios, hijo de Dios. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Si la Biblia pudiera abarcar y ser más detallista en cuanto a palabras, ya te imaginas lo que diría. Pero resulta que ni el Abraham, y a veces tú y yo no nos portamos ni siquiera varonilmente así, pero sí con tus hijos y con tu esposa. Y el varonil es aquel que se echa tres six de cerveza y que tiene 3 viejas y que tiene 20 hijos y que dice: yo soy Juan Camané y más con chicle tururú. El varonil para allá afuera es eso. El varonil para allá afuera es cualquier cosa que no está aquí. Pero tú y yo, hombres, somos varoniles delante de Dios. Ahora digan los varoniles, amén. Otra vez, amén. Varoniles. Varoniles. Pablo dice: pórtate varonilmente. Un día que estuvimos platicando, no quiero recibir a nadie, un día que estuvimos platicando los varones, los hombres, y algunos de ellos, y yo también al principio decía: bueno, pues vamos a orar, ¿no? Me decían: vamos a orar, yo quiero que ores por mi carácter, yo quiero que ores por mí, porque soy abrupto, soy violento, soy esto, soy aquello, soy enojón. Y en un momento pues sí orábamos por eso en los hombres, así como que: Señor, quítale la ira, Señor, quítale lo violento, Señor, quítale todo ese rollo, ¿no? Y que sea más tranquilo y todo lo demás, algo apacible. Esa era nuestra oración. Y yo oraba, pero hasta que un día Dios me dijo: mira, si sigues orando porque le quite a los hombres lo violento y lo bruto, vas a tener unos hombres aterciopelados. Entonces, diles que más bien ese carácter, esas ganas de hacer las cosas, ese vigor que nos llena a los hombres de los pies a la cabeza y que nos levanta y que nos hace diferentes y que nos hace caminar millas, kilómetros, y que nos hace aguantar y que nos hace levantar y que tenemos fuerza en nosotros y que nos hace todos los días levantarnos y llorar y sobarnos el lomo e irnos a trabajar. Ese mismo carácter fuerte, varonil, es el que Dios dice. Abraham se portó así. Yo no lo creo. ¿Cómo es posible que Abraham, el hijo de Dios, el amigo de Dios, lo haya hecho de esta manera? ¿Cómo es posible que Elías, un día antes de que se fue a las cuevas, se escarchó a 800 profetas de Baal y de Acera, y el otro día se fue y se metió en las cuevas, cuando una mujer le dijo: te voy a matar? ¿Cómo es posible que David, el que era conforme al corazón de Dios, fue y se escondió, fue y pecó y quiso esconder su pecado para con los hombres? Y Dios le confronta
posible que tantas personas, Sansón, después de haber estado llenos del Espíritu Santo, van y la riegan? Eclesiastés, no es justo, mi amor. Es necesario que tú y yo entendamos eso, que no somos bondadosos, que la autojustificación no cabe en nosotros. Solamente hay una cosa que cabe en nosotros, y eso es abrazar la cruz de Cristo y decirle: Señor, por ti soy, en ti soy y para ti soy, Señor. Porque no hay otro que me pueda dar vida, que me pueda dar paz y que me puedas dar, Señor, las fuerzas de los que yo salgo todos los días adelante. Porque eres tú, Señor, en mi vida. Porque todo, Señor, lo que tengo es para ti y es por ti. Y el día que tú creas como Job que es por ti, aguas, porque sigo la pelea. Romanos 4:2. Le paro así. Romanos 4:2 dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Cuando tú y yo pensamos que hacemos bien las cosas, ¿sabes quién las hizo bien? Abraham. ¿Sabes quién las hacía bien? Pablo. Judío de judíos, circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, fariseo y celoso de la ley, irreprensible de la ley. Abraham, el hombre que su fe le fue contada por justicia. Pero dice Pablo en Romanos: si Abraham fue justificado por lo que hacía, bien hace. Tiene de qué gloriarse, tiene muchas cosas de qué decir, pero no se puede gloriar delante de Dios, ni se puede justificar delante de Dios, porque tus obras y mis obras son como trapos de inmundicia delante del Creador. Amén. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Puede ser un buenazo para cualquier cosa, puede ser muy bueno para lo que tú gustes y mandes, pero nada de eso te va a hacer acepto, justo delante de Dios. Por otra parte, regresemos a Génesis, a los versículos que leímos. Qué vergonzoso es que un incircunciso, que una persona que no conoce de Dios, que un impío, que un pagano le diga: obedece a Dios. ¿Qué has hecho en contra de mí? ¿Qué tengo yo en contra de ti para que hayas venido y me hayas traído esta maldad a mi casa? Y vamos a terminar con un versículo más adelante. Ahorita aguanta. Qué vergonzoso es cuando un hombre de Dios tiene que ser reprendido por un hombre del mundo que no conoce de Dios ni siquiera. La verdad a medias siempre va a ser una mentira, y Abraham dijo una verdad a medias. Aún Dios le quiso echar le quiso echar la culpa a Dios por haberlo sacado de su tierra y de su parentela. Errante fui, y le dije a la mujer: mira, cuando vayamos por aquí, cuando vayamos por allá, dice: tú eres mi hermana, es tu hermano, no nos pasa nada. Le quiso echar la culpa a Dios, a final de cuentas. ¿Qué carácter de hombre está aquí? Podemos leer más adelante en la Biblia que todo el pueblo de Israel, los judíos y todos se glorían en Abraham. Qué bueno, porque confió. Y vamos a ver más adelante muchas cosas que pasaron en su vida, bien padres. Pero en este momento, en este preciso momento, es un hombre sin una pizca de vigor varonil. Es un hombre que tiene desconfianza y temor indebido. ¿Alguna vez algún inconverso te ha dicho: obedece a Dios? ¿Alguna vez alguien que no conoce a Dios te ha enfrentado y te ha dicho: mira, tú que eres cristiano, mejor vete a la iglesia? Mira, tú que crees en Dios, no estés aquí. Mira, yo sé que tú eres un cristiano
cristiano que vas a la iglesia y no quiero hacerte pecar. Mejor deja esa cerveza y vete a tu casa. ¿Alguna vez alguien te ha dicho, sí, no me digas que sí, no? ¿Alguna vez alguien que no conoce a Dios te ha puesto tu pecado en tu cara? Se siente feo. A mí me lo han hecho. Y sabes que ese día quise que me tragara la tierra. Dije, ¿cómo es posible que este cuate me diga esto? ¿Cómo es posible que yo, en vez de decirle a él que se porte bien, en vez de decirle a él que deje de hacer lo que está haciendo, él viene y me dice, y me enfrenta y me dice, no lo hagas? Y me reclama. A mí me pasó. Y en ese día dije, ábrete tierra, porque me gusta sudar frío. Es triste eso y es vergonzoso. Versículo 14 de Génesis. Génesis 20. Dice, entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara, su mujer. Y dijo Abimelech, he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo. Y para con todos así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer, y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Abraham, a pesar de todo, siguió siendo un hombre de Dios. De modo que Dios escuchó a Abraham pedir por Abimelech después de que le había restituido en medio de su error y sanó la casa de Abimelech con fertilidad que no había sido permitida por Dios durante algún tiempo. Había cerrado la matriz de las mujeres y no había permitido que se embarazaran. Mira, una de las cosas por las que Abraham fue y se fue a esta tierra fue porque Abraham era en aquel entonces una familia nómada. Andaba buscando los pastos mejores para sus rebaños. Y llegó a esta tierra y pedían permiso, y en algunas ocasiones pagaban tributo para poder estar en esa tierra también, para que sus ovejas, para que sus cabras, para que su ganado en total pudiera comer de esa tierra. Y no tuvo que Abraham haya ido para este lado de Palestina para buscar mejores tierras. Y cuando ya vio que la regó el Abimelech y que Dios le prohibió y que todo lo demás, le dijo, ¿sabes qué? Mira, agarra este ganado, agarra estas siervas, mira, a tu esposa le voy a dar 1000 monedas de plata y así va a ser vindicada. Es decir, va a ser restituido lo que yo pude haberle hecho. Porque el derecho de posesión de esposo, espero que también tú lo tengas así, el derecho de posesión de esposo entre esposos era un derecho inalienable en aquel entonces, y aún no existía la ley de Moisés. Existía y se regían bajo un código que era el código de Hammurabi, y el código de Hammurabi decía que aquel que profanara el matrimonio debía de ser muertos. Era un sentimiento de posesión tan grande, era un sentimiento de posesión tan profundo en las personas, que este cuate Abimelech dijo, ¿sabes qué? Mira, te doy vacas, te doy becerros, te doy todo lo que tú quieras, te doy siervas, te doy 1000 monedas de plata, llévate a tu esposa, vete de aquí, habita donde tú quieras, pero déjame en paz y ora por mí, para que mis mujeres, para que mis siervas puedan volver a tener hijos, y aún así también mi ganado pueda volver a tener hijos, porque Dios cerró la matriz de ellos con infertilidad. Después de esto sanó Dios la casa con fertilidad, que no había sido permitida por Dios durante algún tiempo. Vamos a buscar el libro de Ageo, capítulo 1. Ageo, capítulo 1. Ya casi voy a terminar. Ageo, capítulo 1.
capítulo 1, versículo 5. ¿Lo tienes? Ageo capítulo 1, versículo 5. Dice así: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Escucha: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y veréis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Meditad bien sobre vuestros caminos, dijo Dios. Ahora, mira, Ageo le habla a Zorobabel en una época en donde ya habían regresado del cautiverio en Babilonia. Después de 70 años habían regresado bajo el mandato del rey Ciro. Habían mandado de Babilonia a Jerusalén como 50,000 personas para llegar a poblar nuevamente toda la región de Jerusalén y de Judea. ¿Te acuerdas cuál fue el pecado de Salomón? Lo hemos visto los miércoles. ¿Cuál fue el pecado de Salomón? ¿Cuál fue lo que Dios le había dicho a través de Moisés al pueblo de los judíos desde antes que entraran a la tierra prometida? Porque Levítico 18:30: porque no harás como hacen en la tierra donde vas a entrar, porque no darás en casamiento a tus hijos y a tus hijas. ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que hizo Salomón? Se casó con un chorro, siquiera parecían judías, pero eran de todas partes, de Chicamón y de Manteca, de todas las regiones, y todas esas regiones eran paganas, y cada una de esas mujeres tenía sus propios dioses, o sus propios dioses, porque ninguna área circundante a Jerusalén y a Judea y a Israel completo eran monoteístas. La religión monoteísta fue dada hasta que Dios empezó a hablar a través de los judíos a la tierra. Todos ellos eran politeístas, tenían muchos dioses, confiaban en muchas cosas, confiaban en muchas imágenes, confiaban en muchas estatuillas. Y las mujeres de Salomón empezaron a pervertir la tierra de Israel, la tierra de Judá, la tierra de Jerusalén. Yo les decía hace 8 días, exactamente enfrente del templo de Salomón, allá arriba, ¿qué era lo que había? Altares a Acera, altares a Moloch, altares a esos dioses ajenos al Dios de la Biblia. Ahora, cuando Dios habla con Ageo y le dice: dile a los hijos de Israel, mediten sobre vuestros caminos, y después habla acerca de que están en sus casas, pero mi casa, mi templo, está desierto. Viven en unas casas artesonadas, decía el profeta, y mi casa está vacía. Es una casa, es una guarida de zorros, es una guarida de animales salvajes. ¿Cómo es posible que pase esto? Y les decía: por eso, siembras mucho, recoges poco, comes, no sacias, bebes y no quedas satisfecho, os vistes y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Te ha pasado esto alguna vez? ¿Te ha pasado esto que de repente buscas y trabajas y chambeas y vas y tienes 2 trabajos y todo lo que tú piensas que hay en tu
¿Alguna vez te ha pasado que por más que te esfuerzas en hacer algo que no tenga que ver con el dinero, piensas que las cosas no están surtiendo efecto? La palabra que Dios tenía para Abimelech era: libera a esa mujer, porque no es tu esposa, no va a ser tu esposa porque ya tiene esposo. Y esa mujer tiene que ser restituida a su hombre, y le restituirás también con ofrenda, y tu casa va a ser sana. Eso fue lo que le dijeron a Abimelech. Pero lo que Dios te dice a ti y a mí es que siembras mucho, recoges poco, comes y no te sacias, y lo que ganas lo echas en saco roto. ¿Por qué? Fíjate, Dios le dice en este pasaje de Ageo al pueblo de Israel: vayan y también en la casa de Dios. Vayan y poblen la casa de Dios. Fíjate bien, vamos a razonar en lo siguiente. A Dios le importan las casas. A Dios le importará tu casa o mi casa y este lugar. De ninguna manera. ¿A Dios le importaban las casas de tus cuates? No. ¿A Dios le importaba la casa que habían erigido para Él en Jerusalén? No. El asunto es que Dios le importaba lo que significaba en los corazones de esa gente, que la casa de Dios fuera restituida. ¿Y qué significaba que la casa de Dios fuera restituida? Que la gente volviera a confiar en Dios, que la gente volviera a consultar a Dios, que la gente volviera que volcara su corazón al Dios de los cielos, al que hizo las estrellas y los montes y el firmamento. Dios quería eso. ¿Acaso quiere Dios que este lugar esté lleno, que este lugar sea grandísimo, que fiquemos allá atrás? Y de nada va a valer si está lleno de gente, la cual no tiene en su corazón buscar a Dios. De nada va a valer si hay gente, está lleno de gente, 500 personas, si tú quieres echarle allá atrás en el estacionamiento, pero que no buscan de Dios. Y que a la menor prueba se echan para atrás y tienen temor, pensando, echándole la culpa a Dios, inclusive como ahora, pensando que tenemos un Cristo blandengue, pensando que tenemos un Cristo sin autoridad. En este pasaje de Ageo, a Dios no le importó si la casa o el templo estaba bien, estaba terminado, le importaba lo que la gente tenía en sus corazones. Comenzaba con la reestructura del templo, simbolizando el regreso del culto de Dios, el creador y el majestuoso. Vamos a buscar Nehemías. Nehemías, el último capítulo. Hoy te digo qué versículo. Nehemías 3. Cuando Nehemías y Esdras regresaron de Babilonia con gente a la ciudad de Jerusalén, a la región de Judea, lo que Moisés les había dicho que no hiciera, lo que el papá de Sansón le dijo a Sansón que no hiciera, lo que Salomón tenía prohibido y aún así hizo con 700 esposas, 300 mujeres, y lo que los llevó a la ruina de todo el reino, o una de las cosas que los llevaron a la ruina de todo el reino, después de que habían sido cautivos 70 años en Babilonia y que regresaron, pero fíjate, regresaron no porque ellos quisieron, regresaron por palabra de Dios, y el rey Ciro los mandó. Otro inconverso, el rey Ciro los mandó a que reedificaran templo y casa en Jerusalén. Después de que regresan, ellos pudieron decir: es que yo no quería regresar, es que yo no quería estar aquí. ¿Y qué leímos en el libro de Esdras, capítulo 9? Que los principales y los gobernantes y los príncipes y los sacerdotes y los levitas fueron los primeros que dieron a sus hijos en casamiento y desecharon a sus esposas y se metieron con las mujeres de alrededor. ¿Sí te acuerdas que leímos eso? Bueno, volvieron a hacer lo mismo. Nehemías 13, versículo 23. Fíjate bien lo que dice, ponle atención a esto, porque yo no sé
yo comencé la predicación, ¿hasta cuándo vamos a enojar a Dios? Y fíjate bien lo que dice. 13:23 dice: vi asimismo en aquellos días a judíos, dice Nehemías, que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. ¿De dónde salieron los amonitas y los moabitas? ¿Te acuerdas? Hace 8 días. ¿Okay? Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, la región, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y luego fíjate lo que dice Nehemías con el pueblo: y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pegó por esto Salomón, rey de Israel? Bien en que muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando a mujeres extranjeras. Hasta ahí. No solamente tiene que ver con el dar en casamiento o el casarnos con alguien inconverso. Ahorita no está hablando de eso. Se puede aplicar, sí, pero no está hablando de eso. En este momento está hablando de tu fidelidad, de tu corazón hacia las cosas que no son de Dios. ¿Hasta cuándo? Decía. Si es posible, Nehemías pudiera revivir, los agarraría de las greñas, ahí en día a mí también, los agarraría así en contra del piso y nos dejaría pelones, más de lo que estamos aún nosotros. Imagínate cómo estaría Nehemías. Nehemías dijo: los herí a unos, a otros los maldije y les arranqué los cabellos por los suelos, porque dije: ¿cómo es posible que vuelvan a hacer lo mismo después de tantas veces que les he dicho que no lo hagan? ¿Qué acaso no pecó Salomón así? ¿Qué acaso su mujer no le hicieron pecar? ¿Y cómo es posible que tú sigas haciendo lo mismo? Y después dicen: ay, sí, Nehemías, sí eres, sí, te queremos, sí, vamos a ser pacto con Dios para que no hagan las cosas. ¿Pero por qué? ¿Por qué se esperan hasta que las cosas pasen en sus vidas, hasta que ya tengan los problemas encima, hasta que ya tengan la maldición en su vida, encima de sus vidas, para poder voltear y decir: Señor, ayúdame? ¿Por qué es necesario que Dios nos arranque las greñas para poder decir: Dios, aquí estoy? ¿Por qué es necesario que Dios nos quite las patas, las piernas, los brazos, nos dé una enfermedad? Porque así mandaba a las regiones, a las naciones vecinas, a las naciones enemigas, para justiciar a Israel, ¿te acuerdas? Porque por causa de su pecado fueron sus enemigos en contra de Israel, porque había mucho pecado en Israel, y fueron para matarlos y para destruirlos. Y después de que en el reinado de David eran millones y millones y millones de personas, ahora con estas y con Nehemías solamente eran unos 100,000, 200,000 personas. ¿Hasta cuándo vas a querer que Dios te llame la atención? Dios es grande en misericordia, tardo para la ira, pero de que se enoja, se enoja. Yo no quiero caer en las manos de un Dios vivo y en las manos de un Dios que se enoja en contra tuya y en contra mía. Y según te digo yo algo, es porque yo no quiero acumular ascos de fuego en mi vida, sino en tu vida. Y si tú ya no las quieres hacer, ya es tu bronca, pero tienes que hacerlas. Lo más livianito es que Dios te arranque las greñas y te eche en contra del piso. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a dejar de hacerlo? ¿Cuántas semanas que hablamos de dejar el pecado? ¿Hasta cuándo lo vas a dejar de hacer? Ponte en pie, por favor.